Bueno, aquí vemos el título, El juicio del Armagedón. Y la imagen, bueno, es la imagen quizás más clásica que uno puede pensar sobre el Armagedón. Nos viene en general esto a la mente. ¿Pero por qué entonces la puse? Porque hay a un pueblo que quizás es al que no le viene esto a la mente. Quizás podría haber puesto a Elías en el Monte Carmelo. Pero elegí esto porque lamentablemente el pueblo adventista no cree en algo como esto, con el Armagedón, bombas atómicas y todo eso. Que lo otro, el símbolo de Elías en el Monte Carmelo, también se va a cumplir y se está cumpliendo, por supuesto. Pero bueno, así que esta es la portada y vamos a hablar un poco del Armagedón y el juicio. Uno dice, bueno, ¿tienen algo que ver? ¿No tienen nada que ver? ¿El juicio se realiza antes? ¿El Armagedón viene después? ¿Están entremezclados? ¿Cómo es? Vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios, que realmente hay mucha más relación entre el Armagedón y el juicio de lo que siempre hemos podido creer. A ver si... no está encendido. Aquí. Bueno. Aquí tenemos un valle. Este es el famoso valle de Jezreel. Yo realmente a todos, especialmente por lo que aquí se va a tratar, pero no solo eso, porque también fueron conferencias realmente muy, muy fructíferas, yo les diría que se vean lo que hace, creo que como un año, nuestro hermano Ángel ha presentado sobre el tema del juicio. Es en los temas 5 y 6 de primavera-otoño. Y él ha hablado bastante extendido sobre este tema del Valle de Jezreel. Aquí vamos a tocar un poco, porque eso especialmente está en Oseas, pero vamos a seguir. Y quizás al final, no sé si hoy lo podremos terminar, pero seguramente no, pero si no, Dios mediante la semana que viene, y vamos a ver algo que quizás nos sorprenda, porque yo, por mi parte, y creo que la mayoría, no sé si alguien ha captado lo que ahí se predicó. Y ahora vamos a exponer un poco más desarrollado esa cuestión. Aquí vemos el Valle de Jezreel, que también se lo conoce como Valle de Megiddo. Bueno, Megiddo era un lugar que está aquí en el Valle de Jezreel, una fortificación, y también se habla del Valle de Megiddo. Y de ahí viene la palabra Armagedón. La palabra Armagedón ya es muy elocuente, porque aquí después vamos a ver dónde está ubicado el Valle de Jezreel, pero sabemos que ahí está el Monte Carmelo. Y Armagedón es un poco como monte de Megiddo. Entonces, creo que ahí ya con el nombre lo está diciendo todo. Hay algo que está unido. En el monte de Megiddo se libró una de las batallas espirituales más conmemorativas de toda la historia del pueblo de Dios, aquella batalla de Elías. Pero la palabra Armagedón nos pone el monte en el Valle de Megiddo. Aquí en el Valle de Megiddo, en el Valle de Jezreel, se libraban las luchas, los conflictos militares, a nivel de espada literal. Entonces, monte de Megiddo, pues creo que es muy claro, ya con eso solo tenemos que ver que hay un conflicto que incluye lo espiritual y lo terrenal en uno solo. Pero vamos a ver un poco más sobre el tiempo, sobre todo el proceso del conflicto. ¿Está en el futuro? ¿Está en el pasado? ¿Está en el presente? ¿Cómo es? Vamos a ver. Que está en el futuro, seguro. Pero vamos a ver un poco más. Y vamos a ir con Oseas 1 a partir del versículo 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas: Ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová: Ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú, por causa de la sangre de Jezreel, y haré cesar el reino de la casa de Israel. ¿Quién era Jehú? Jehú era el rey de Israel, en ese momento del reino del norte.
bueno, podemos saber un poco el paralelismo, identificar cuál es el tipo, cuál es la figura que aquí representa el rey de Israel. Nosotros sabemos, por ejemplo, en el conflicto de Elías, que tenemos a Elías, tenemos a Acab, tenemos a Jezabel, y podemos ver un poco qué papel cumple hoy, cómo podemos aplicarlo al día de hoy. Elías, bueno, como el tercer Elías, todo eso, todo lo que implica el tercer Elías, ya se estuvo hablando y se sigue hablando mucho. Tenemos a Jezabel, en el sentido más pleno lo podemos ver como esa iglesia católica, pero esa iglesia, ese paganismo, esa iglesia pagana de todos los tiempos. Y Acab, un poco como el símbolo de la denominación, de la jerarquía del poder denominacional. Pues aquí Jehú, pues cumpliría. Jehú es un poco posterior a lo que fue Acab. No es descendiente directo porque en Israel los linajes fueron cambiando, no fue como en Judá, pero claramente habla de quien gobernaba al pueblo de Dios. Dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. Luego vamos a hablar, aquí tocaremos un poco, pero más adelante, bueno, se hablará sobre ese simbolismo que hay, que es muy interesante entre Israel y Judá. ¿Qué representa cada uno? Porque es muy, muy interesante. A veces uno dice, bueno, ¿cómo se aplica? Está Israel, está Judá, que Jerusalén, que Sión, que Jacob. Dice, y en aquel día quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. El arco, ¿símbolo de qué? De fuerza, es un arma de lucha. Y lo va a quebrar en el valle de Jezreel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija. Y le dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Bueno, las palabras son muy contundentes. Los quitaré del todo a la casa de Israel. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que todos iban a perder? Pues eso es un concepto que también tendríamos que ir aclarando, ¿no? Ya vimos cómo en la profecía de las 70 semanas Dios quitó a la casa de Israel. Ahora, ¿eso significaba que estaban todos perdidos? No, pero tenían que ser reinjertados, pero individualmente. Como cuerpo, como iglesia, como casa fue totalmente quitada. ¿Qué estuvimos viendo en el tema del juicio de los vivos? Una dirigencia desechada. Es que no tienen opción los pastores, claro que la tienen, pero como dirigencia, como sacerdocio, ya ha sido desechado. Y eso lo seguiremos viendo también. Mas de la casa de Judá, aquí habla Judá. Judá fue el que permaneció. Judá representa algo diferente a Israel. Mas de la casa de Judá tendré misericordia y lo salvaré por Jehová su Dios. Y no lo salvaré con arco, ni con espada, ni con batalla, ni con caballos, ni jinetes. Después de haber destetado a Lo-Ruama, concibió y dio a luz un hijo. Y dijo Dios, ponle por nombre Lo-Ami, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. Con todo será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois mi pueblo, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Aquí está hablando del valle de Jezreel. Ahora, ¿qué representa el valle de Jezreel? Bueno, remito a esa conferencia, Ángel, hablo muy largo y muy explícito sobre eso. El valle de Jezreel se le llamaba la canasta de pan, era donde se sembraba especialmente el trigo. Era un valle, bueno, de mucho cultivo, que estuvimos viendo ya de hace tiempo. ¿Qué representa el trigo? Estábamos viendo la siega, todo ese juicio de los vivos. En ese momento, dice, que Dios los va a llamar hijos del Dios viviente. Y se congregarán los hijos de Judá y de Israel, y nombrarán un solo jefe, y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será grande. Dice que se congregarán. Judá es como el que permanece, ese remanente, ese que tiene... ¿Qué decía de David? ¿Quién es si tenemos referentes de Judá? Bueno, primero, por sobre todo, el león de la tribu de Judá, Jesús, pero también, quizás aparte de Jesús, David, que era alguien conforme al corazón de Dios. Hay algo en el corazón de Judá que Dios siempre puede llegar de alguna manera. Israel es como que rápido caía en la apostasía. No es difícil encontrar un rey de Israel que haya sido justo a los ojos de Dios. Dice, pero un día habrá una unión, se congregarán los dos otra vez y nombrarán un solo jefe, ni dos ni tres, uno solo. Y dice, el día de Jezreel será grande. El día. Si Jezreel es ese campo
de cultivo de trigo y ahora estamos en la siega, pues quizás vemos que no era ningún error plantear también ese día como estos 30 años. Hablábamos de ese juicio de los vivos que comenzó ese día, un día grande, 11 de septiembre del 2001. Pues aquí habla de un día grande de Israel. Y aquí tenemos un poco una vista desde el Monte Carmelo. Vemos el Monte Tabor, bueno, apenas se ve, el Naim. Ahí en el mapa nos sitúa, vamos a ver un poco más. Aquí tenemos Israel, vemos lugares, Monte Gilboa, ahí está Megiddo, Samaria, un poco más al sur, Gat-Efer, más al norte, que es de donde era Jonás. Ya vemos también, ahí muy cerquita, ya todo cruzando solo el Jordán, toda la región de Galad. También estaba Nazaret. Ahora veremos un poco aquí, ¿qué nos dice? Valle de Israel. Esto es una página, de Israel Land of Creation. Es una página que, promueve un poco lo que es Tierra Santa para, ir a visitarla. Dice, la Biblia, la historia antigua y moderna y la geografía del Valle de Israel están quizás más cercanamente entrelazados y visibles que en cualquier otro lugar del país. El Valle Central de Israel, con escasamente 233 kilómetros cuadrados, limita por el norte con las montañas de Nazaret y el Monte Tabor. Ahí ya tenemos, por un lado al norte, Nazaret y Monte Tabor. Monte Tabor es muy famoso. Supuestamente también se dice que ahí fue la transfiguración. Se habla de Monte Tabor o Monte Hermón. Bueno, investigando un poco, al parecer quizás no fue ninguno de los dos. Aquí había una fortificación romana, parece en esos tiempos, y por otras cuestiones, con el deseo de la gente, parece que sería difícil que sea el Monte Hermón, aunque él decía Jesús, un monte alto. El Monte Tabor tampoco es muy alto. Pero bueno, es un lugar simbólico. Por el este y el sur, con el Monte Gilboa, hay relatos de Saúl ahí en el Monte Gilboa, también conocidos, y las montañas de Samaria respectivamente. Y por el oeste, con el Monte Carmelo, todos los cuales son estrellas de las Escrituras. Es interesante porque el Monte Carmelo está al oeste del Valle de Israel. Recordamos siempre el tema de Elías, luego del conflicto, que sube a la cumbre y cuando hace mirar a su criado 7 veces y ve la nubecita que venía del oeste. Al oeste está el Monte Carmelo y esa nube que venía del oeste, donde estaba ¿quién? Elías. Bueno, son todos detalles que tienen el porqué. Y seguimos con Oseas 2 a partir del 1. Decid a vuestros hermanos, Ami, y a vuestras hermanas, Ruama, contended con vuestra madre, contended, porque ella no es mi mujer, ni yo su marido. Aparte, pues, sus fornicaciones de su rostro y sus adulterios de entre sus pechos. Hay un momento que en Jeremías que habla a Dios que Él le da una carta ya de repudio a Israel. Todos estos son momentos muy cercanos a cuando Israel vino la invasión a Siria. Entonces comentábamos los tiempos, más o menos alrededor del 712 y fue ya... eso fue la época con Judá. A partir del más o menos 719, 720 fue el momento del cautiverio, cuando Asiria se lleva a toda la región de lo que sería la región del norte de Israel y desaparece, hasta estos días desapareció ya Israel del mapa. Al fin del tiempo habrá algo a nivel literal con estas tribus, seguramente, pero en un momento ya fue desechado. Judá siempre, aunque en sus rebeldías, aunque en sus apostasías, aunque en sus pecados, ¿hay alguien en la Biblia que haya pecado más que David? Pues difícil, ¿no? Pecados muy graves, pero había algo en su corazón y Dios lo seguía recibiendo. Pero con Israel ya Dios lo desecha completamente. Dice, no sea que yo la despoje y desnude. Esta es una palabra interesante que tengamos también en cuenta, desnudar. Vamos a hablar más después de ello. La ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto y la deje como tierra seca. ¿Por qué lo remarco? Porque después vamos a ver de estos conceptos, de desnudar, de desierto, de tierra seca, y la mate de sed. Ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de prostitución. Porque su madre se prostituyó, la que los dio a luz se deshonró, porque dijo, iré tras mis amantes, que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mi bebida.
Por tanto, he aquí, yo rodearé de espinos su camino. Hablábamos del espino, especialmente Ángel habló de espinos, de ciertas personas que eran como